Las alianzas público-privadas, como se miren, son vitales para el progreso no solamente de una compañía, sino de la sociedad entera. No hay ninguna sociedad rica que sea pobre energéticamente. Ujú. Por eso estamos en un negocio tan interesante nosotros, porque cada vez consumimos más electricidad y cada vez necesitamos más tecnología alrededor de esto y las alianzas público-privadas son fascinantes para poderlo desarrollar. Un ejemplo muy claro de éxito de trabajo en equipo entre sector privado y sector público que vale la pena resaltar. Bienvenidos a Un Paso Adelante. Soy Mauricio Rosillo y como parte del equipo Bancolombia me sorprendo todos los días con la visión y capacidad que tienen los empresarios y emprendedores de nuestro país. Y este espacio es precisamente para conversar con ellos. Un saludo muy especial, sean ustedes bienvenidos a otro episodio de Un Paso Adelante, un podcast donde queremos mostrar cosas positivas del país, de nuestros empresarios, del sector privado, que todos los días luchan por generar transformaciones culturales, por generar desarrollo económico sostenible. En esta ocasión tenemos a un gran ejecutivo, un gran amigo de una compañía muy relevante, que ya les contaré cuál es, pero lo más importante de todo es que es un líder con propósito, un líder que ha demostrado que se puede hacer empresa desde la empatía, la convicción y siempre pensando en el futuro, con una visión muy clara de lo que quiere en sus negocios. Ricardo Sierra nos acompaña hoy. Ricardo es el presidente de Celsia, la empresa de energía de Grupo Arcos. Ricardo es un líder, como lo decía, de negocios único. Representa a ese empresario que entiende que liderar no solamente es crecimiento, que liderar igualmente es transformar y que todo tiene un impacto en los temas de sostenibilidad y donde va esto de la mano además de la innovación y del bienestar, de ese bienestar además colectivo. Bajo su liderazgo, pues Celsia ha hecho muchos proyectos ambiciosos, ha crecido de una forma exponencial, es una gestión realmente admirable, pero también ha sembrado un camino para todo el tema de la renovación energética. Ricardo, bienvenido. Un gusto tenerte acá. Mauro, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Me siento como en casa. Y después de esa presentación, no sé qué voy a decir para llegarle siquiera a la mitad de lo que mencionaste, pero feliz y qué buena esta iniciativa de Un Paso Adelante. Creo que qué bueno que Bancolombia nos está invitando a pensar en el futuro, construyéndolo desde ahora. Qué rico. Así es, Ricardo. Muchas gracias por estar acá. Y yo comenzaría por que nos cuentes a toda la audiencia quién es Ricardo Sierra. Bueno, soy un ejecutivo de carrera en el grupo. Yo llevo más de 30 años trabajando en el grupo. Empecé pues como analista, haciendo muchas cosas. Entre otras, fui 10 años parte del grupo financiero. Es Trabajé así. en Corfinsura, después en la fusión del Bancolombia con Avi y Corfinsura, pues, y el banco. Y después pasé al sector real, a Cementos Argos. Fui el financiero en Cementos Argos muchos años. Después estuve en Grupo Argos, en la creación del grupo, y de ahí me dieron la oportunidad lindísima de volverme celsiano, de ir a trabajar en Celsia, a vender kilovatios, y en eso he estado todos estos años. Feliz padre de familia y feliz ¿Cuántos de hijos estar en este tienes? país. Dos hijas. Dos hijas hermosas y una hija putativa, digámoslo así. Entonces tengo 3 hijas en la casa, Mauro. Qué maravilla. Celsiano, me gusta además ese término. Ese término, nosotros acá hablamos de bancolombianos o bancolombinos. Hay varias Hay referencias. varias referencias. Sí, Sí. la celsiana sale muy, muy bacana. Sí, nosotros trabajamos mucho en nuestra cultura, en la forma en que hacemos las cosas, y referirnos a los celsianos era como esa sensación de tribu, de comunidad, de- y de orgullo. sí, y de orgullo. Oye, ¿y por qué no le cuentas a la audiencia un poquito qué es Celsia? Es decir, acá tenemos también mucha gente joven, tenemos audiencia no solamente de Colombia, sino de Centroamérica, de otros sitios en Latinoamérica. ¿Por qué no les cuentas un poquito qué es Celsia? Perfecto. Celsia es la mejor empresa de energía eléctrica que hay en Colombia y va a ser la mejor de la región si los celsianos lo proponemos. ¿Qué hacemos? Trabajamos para el Grupo Argos. El Grupo Argos es un grupo empresarial de infraestructura muy importante en el país y nosotros somos la empresa de energía eléctrica. La empresa de energía eléctrica tenemos
todo un negocio integrado, desde la generación de energía, la transmisión también, la distribución. Atendemos 1.300.000 hogares, más de 5 millones de personas, digamos, reciben nuestros servicios de energía eléctrica. Tenemos un negocio de comercialización importante, tenemos negocios en Perú, tenemos negocios en todo Centroamérica. En términos generales, somos una empresa que se enorgullece de enriquecerle la vida todos los días a nuestros clientes, con un servicio de calidad, con un servicio de precio competitivo, y feliz también de liderar aquí el tema de lo que se llama transición energética en Colombia, Mauro. Entonces, ese es un poco lo que tenemos en Celsia. Una multilatina, una multilatina. Multilatinita, pero sí. Sí, y además hablas del negocio integrado, que yo creo que también es Muy un importante. diferencial muy relevante en esta industria. Así es. Sí, porque casi siempre tú te encuentras compañías muy especializadas en alguno de los segmentos. O son solo de generación, o son solo de transmisión. Nosotros acá tenemos un negocio integrado, es muy único. No todas las empresas pueden estar integradas en Colombia. Y casi siempre las regulaciones tratan de que las empresas estén especializadas en alguno de los segmentos. Nosotros tenemos un negocio muy importante integrado en Colombia, pero estamos creciendo con negocio más diversificado afuera. Y es así como tenemos negocios de generación en el Perú y de comercialización en el Perú a través de un fondo de inversión. Tenemos también, digamos, de Perú hasta todo Centroamérica, incluyendo Colombia, negocios de eficiencia energética, en donde vamos en un modelo de B2B, que es, ahí prestamos de todo, Mauro, desde el techo solar, el aire acondicionado, la iluminación, a las fábricas, a las industrias les prestamos desde aire comprimido, bombas de calor, sistemas de calidad de energía, sistemas de respaldo. Entonces, la verdad que tenemos un negocio integrado, bonito, diversificado, que pretende crearle mucho valor y enriquecerle mucho la vida a los clientes. Y perdona que repite esa palabra, pero creo que los empresarios debemos de decirla mucho, Sí. porque eso, más allá de los resultados, está que siempre uno va a tener resultados buenos si ese cliente de verdad está recibiendo ese valor. El cliente en el centro. El cliente en el centro. Oye, me llama la atención mucho, pues tú eres el CEO de Celsia, pero en realidad tú tienes un nombre, creo que interno y externo, que se llama Culture Energy Officer, que pues obviamente tiene que ver mucho con la cultura. Cuéntame, ¿de dónde nace esa idea? ¿Por qué esa denominación? Eh, Maravilloso. Esto, la historia es que hace unos 10 años, Mauro, nosotros estábamos compitiendo en el mercado y empezamos a hacer un análisis como de qué estaba pasando en el mundo, hacia dónde iba toda esta revolución solar y de energía distribuida y de digitalización de nuestra industria. Y empezamos a ver qué teníamos nosotros para competir. Entonces, bueno, vamos a competir con tecnología, con capital. Y como tú bien sabes, acá en Colombia y en la región hay unos operadores de talla mundial, sí. multinacionales pues de un tamaño. Entonces decimos, esos manes tienen acceso a tecnología, a capital, al que uno quiera, con eso no les vamos a ganar. Al final dimos vueltas y llegamos, vamos a ganarles con cultura, con la forma de hacer las cosas. Y tomamos esa decisión y eso es lo que catapultó a Celsia, que ya era una compañía buena, importante, pero que nos dio un crecimiento exponencial. Y es esa cultura, esa forma en que nosotros afrontamos el día a día de cómo hacemos las cosas. Y hicimos muchos cambios de forma. Uno de los cambios de forma, tenemos un problema de jerarquitis aguda, no te imaginas. Y dijimos, bueno, vamos a eliminar los cargos. Y en la eliminada de cargos, pasamos a ser líderes de Celsia. Entonces yo ya no me llamo Chief Executive Officer como se llamaría un CEO tradicional, sino que soy Culture Energy Officer. Sí. Y ese es mi puesto dentro de Celsia. Y eso es interno y externo. Interno y externo, pues a todo el mundo le decimos eso. Es que con la cultura es que los celsianos nos diferenciamos. Oye, me encanta ese concepto, no lo había escuchado nunca. Tú sabes que acá en Grupo Cibes y en Bancolombia es igual, tenemos un énfasis en la cultura gigantesco. Nosotros tenemos 6 rasgos culturales que además diferencian a la gente que trabaja en el grupo, pues, de otras instituciones financieras. Y nos sentimos muy orgullosos de eso. Pero ¿qué es lo que hacen distinto? ¿Cuáles son como esos pilares de la cultura que los diferencian? Imagínate que
cuando fuimos a definir esos pilares culturales como los que tiene Bancolombia, lo primero que hicimos fue como esa introspección de qué necesitábamos tener internamente para poder competir en el mercado. Y vimos que teníamos lo que hemos llamado en Celsia, unas enfermedades corporativas. Entonces teníamos jerarquitis aguda, siloesclerosis, los llamábamos también, trabajamos mucho por silos. El tema de los silos, que es complicadísimo. Sí, la innovación era, te lo digo, inexistente, el time to market inexistente. Entonces, tratamos de definir unos rasgos culturales que nos solucionaran esas enfermedades y que nos liberaran para poder competir. Entonces, te voy a dar una, por ejemplo, atrevernos a ser diferentes. Sí. Esta industria hace 15 años, 10 años, Mauro, todo el mundo hacía lo mismo. Acá, cuando nosotros hablamos de vamos a hacer granjas solares, todo el mundo decía eso, en Colombia eso no va a pegar. Eso no pega. Eso no pega, eso Colombia. No pega por acá. Y dijimos, no, vamos a atrevernos a ser diferentes. Eso tiene muchas licencias. O sea, una compañía que ha sido tan tradicional, que es tan rigurosa en sus procedimientos, atreverse a hacer las cosas distintas, hacer, como te contaba, temas de B2B en eficiencia energética, montar la primera granja solar, el primer distrito térmico, traer los primeros buses eléctricos, montar los primeros patios de carga eléctrica, montar compañías de movilidad, que tuvimos alguna junto con ustedes. Atreverse a ser diferente ha sido un rasgo muy importante de los celsianos. Y tenemos otros 3 que también pues complementan como ese tipo de cosas, Mauro, pero es así. Son movilizadores y no son el típico rasgo cultural que muchas empresas usan de, no, respeto por el medio ambiente, no, eso check. Que trabajar en equipo, no, check. Esas cosas no funcionan. Eso se dan por sentado. Son los que verdaderamente solucionaban esas enfermedades y nos iban a permitir ser exitosos en el mercado. Total sintonía con el tema que mencionas de cultura. Realmente eso es lo que hace que las empresas sean diferentes y hay que atreverse, hay que atreverse. Hablemos un poquito desde una perspectiva personal, profesional. O sea, tú ahorita rápidamente resumiste una experiencia y una trayectoria que has tenido muy grande, comenzando por ser banquero de inversión y después saltar a diferentes sectores novedosos y a liderar un sector pues que es complejo per se como el sector energético. Es un tema sin duda alguna desafiante. ¿Qué características de adaptación, de flexibilidad, de aprendizaje pudieras compartir con nuestra audiencia pues para que les sirva también en su desarrollo personal? Perfecto. Yo creo que, a ver, en la historia profesional nuestra, en este grupo, Mauro, que hemos estado siempre juntos en este grupo, que estamos, entre otras, celebrando un momento histórico. Hoy es el día en donde ya oficialmente el GEA queda completamente independizado. Es Grupo así. Sura por un lado y Grupo Argos por el otro. Curioso momento para esta conversación. Es así. Pero yo creo que hemos sido privilegiados de trabajar en un ambiente en donde se privilegia mucho la persona, a que tengamos todos los elementos, pero yo diría que lo que más nos ha enseñado este grupo es a tener una actitud positiva hacia los problemas, hacia los desafíos, a tratar de hacer cosas siempre que lleven a nuestros equipos de trabajo y por ende a nuestras compañías a otros estadios. Entonces, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de ver siempre el vaso medio lleno, de ser posibilistas, como diría nuestro amigo David Escobar, yo creo que es algo que es parte del ADN de este grupo y yo, gracias a Dios, he tenido la fortuna de nutrirme de tantos maestros y de tantos líderes que nos han precedido, que son los que claramente nos llevaron a una forma de hacer las cosas en este grupo que es maravillosa. Sí. Sin duda alguna, grandes habilidades de liderazgo que se van forjando con el tiempo, con la experiencia, con la consistencia. Y quisiera preguntarte un tema que en cualquier negocio termina siendo fundamental, y es esa colaboración que debe existir entre el sector público, entre el sector privado, también esa triada con la academia, Sí. con los sectores sociales, con diferentes grupos de interés pues para seguir progresando. ¿Cómo juegan esas alianzas en tu negocio? ¿Cómo lo ves? Supongo que tendrás que interactuar mucho
con comunidades, con reguladores, también en ese proceso además de sostenibilidad y de transformación energética. Mira, es impresionante. El sector eléctrico lo cruza varias transversales. Lo primero es un respeto profundo por el tema ambiental. Lo otro es que estamos en muchos sitios. Entonces operamos desde centrales hidroeléctricas hasta granjas solares, pero en diferentes sitios. Entonces el aspecto de tener una excelente relación con las comunidades, de que sea un verdadero gana-gana es clave. Pero más allá te cuento una historia. Celsia, la operación en Colombia, yo diría que es la colaboración público-privada más exitosa que ha habido. Nosotros somos dueños del 65% de Celsia Colombia, como Celsia S.A. Y el otro 34% es de dos entidades, la Empresa de Servicios Públicos de Cali, EMCALI, y la Corporación Ambiental de Valle del Cauca, la CBC. Ellos eran los socios regionales de una compañía que nosotros adquirimos hace mucho tiempo en el Valle del Cauca, que era EPSA. Imagínate dos entes públicos con un ente privado. Una compañía que se ha multiplicado por 5 veces desde que nosotros la adquirimos. Y ellos entienden la capacidad de gestión del sector privado, apoyan todas las iniciativas y hemos logrado, digamos, duplicarnos el número de clientes, cuadruplicar el EBITDA, quintuplicarnos en valor. Entonces eso es una belleza lo que hemos logrado en una alianza público-privada como esa. Y lo otro es, estos sectores en algunas de sus vertientes tienen un problema que somos muy, o sea, tú no puedes tener 10 compañías tendiendo cables de electricidad en una ciudad. Entonces son monopolios naturales que pasan por el regulador. Y cómo tú tejes alianzas con esos reguladores para que hayan aceptaciones de nuevas tecnologías, de nuevas propuestas, y el regulador toma la decisión de, como es en Colombia, de esta regulación y puedes poner estas tarifas, pero simulando competencia, para que el cliente reciba el mejor beneficio. Generación de valor para el cliente. Por todos lados. Entonces, lo que tú tocaste, Mauricio, las alianzas público-privadas, como se miren, son vitales para el progreso no solamente de una compañía, sino de la sociedad entera. Hoy las sociedades no hay ninguna sociedad rica que sea pobre energéticamente. Por eso estamos en un negocio tan interesante nosotros, porque cada vez consumimos más electricidad y cada vez necesitamos más tecnología alrededor de esto, y las alianzas público-privadas son fascinantes para poderlo desarrollar. Un ejemplo muy claro de éxito de trabajo en equipo entre sector privado y sector público que vale la pena resaltar. Y Ricardo, mucho se habla de los temas de transición energética. Ese pues es un tema de moda, lo oye uno en todos los foros locales, en los foros internacionales. ¿Cómo ves tú la transición energética en nuestro país? ¿Cuáles son los retos y esa visión de largo plazo de Celsia respecto a la transición energética? Uy, maravillosa esa pregunta, Mauro, y yo creo que nos llega al corazón a los celsianos. Pero te voy a decir algo. Colombia hace mucho rato hizo la transición energética. Entonces me vas a decir, ¿por qué, Ricardo? Espera, explícame esa. Y es que Colombia hoy tiene para la generación de energía eléctrica la quinta matriz más limpia del mundo. La emisión de CO2 per cápita en Colombia es súper bajita porque tenemos mucha energía hidroeléctrica. Todos los países del mundo se sueñan con ser como Colombia. Entonces yo te diría, la transición energética no. Pero Colombia está necesitando mucha energía. Nosotros crecemos mucho. Sí. Y eso es muy importante mantenerlo. Y ahí es donde vienen las nuevas energías. Entonces, lo que es transición energética es dejar los combustibles fósiles y movernos a renovables no convencionales como la solar, la eólica, y hoy todo respaldado con baterías. La oportunidad de Colombia es enorme, en ese frente, enorme, de incorporar tecnologías limpias que complementen la matriz. La matriz necesita de todas las tecnologías. Necesitamos ser muy resilientes porque el kilovatio más caro es el que no se tiene. Y te haría un temita. Hoy escuchaba un podcast esta mañana y hablaban de ESG, ¿no es cierto? Sí. Europa ha aprendido mucho que no solamente es ESG y le están dando una nueva traducción
al tema ambiental, social y de gobierno. Están diciendo que ESG, el nuevo ESG es Energy Security and Geopolitical. O sea, no podemos perder la seguridad energética. Y la seguridad energética la estamos perdiendo al no explorar gas en Colombia. El gas es el combustible ideal para poder hacer el crecimiento y, digamos, la incorporación de energías como la solar y la eólica en masa en Colombia. Entonces, creo que esa combinación de hacia dónde va el futuro de la energía en Colombia es una combinación de muchas tecnologías y muy descentralizada, Mauro. Vas a ver no consumidores, sino muchos prosumidores. Sí. En conversaciones permanentes con clientes nuestros, empresarios, pues uno ve sin duda alguna la necesidad, esa demanda que hay por energía, que además se va a ir aumentando, lo cual pues es muy positivo porque eso refleja de cierta forma el desarrollo que hay en las diferentes industrias. A veces se escucha uno voces sobre dificultades en materia energética que vamos a tener en los próximos años. ¿Tú cómo visualizas eso y desde Celsia qué están haciendo pues justamente para tener nuevas energías? Perfecto. Muy preocupante lo que se ve. La demanda está creciendo mucho. Sí. Sigue una tendencia en donde, mire, en los hogares, en las empresas, estamos cada vez usando más energía eléctrica. Es más limpia. Hay que descarbonizar muchos procesos industriales que usan gas y carbón. Entonces todo el mundo está necesitando más. La inteligencia artificial para sus procesos de cómputo usa 7 a 10 veces más energía que un Es así, data center normal. es así. Entonces vienen tendencias y vectores de crecimiento muy grandes. ¿Cómo estamos en Celsia trabajando para eso? Creyéndole a este país. Estamos en un proceso de construir más de 1 giga, más de 1000 megavatios. Esos son 1200, 1400 hectáreas sembradas en paneles solares en los próximos 5 años. Estamos también decididos a desarrollar nuevas zonas de viento distintas a Guajira en Colombia. Estamos inaugurando en los próximos días, Mauro, una pequeña centralita eólica entre Atlántico y Bolívar, incorporando mucho las baterías para darle estabilidad al consumo. Entonces estamos jugados por Colombia, estamos jugados por nuestros clientes y creyendo que podemos ser parte importante de lo que viene. ¿Tú cómo ves a Celsia en 10 años? Acabamos de terminar un ejercicio estratégico y no nos dio para pensar sino 5 años. Pero vamos a hacer muy posiblemente, te digo, el triple en gestión de activos. Es decir, vamos a tener negocios en varios países de Latinoamérica con el modelo de fondos de capital o de asociaciones en donde incorporemos socios financieros o estratégicos al crecimiento. Eso nos va a permitir crecer mucho en este mundo de renovables, en solar eólico, con comercialización. Esa es una forma de verlo. Lo otro, estamos creando una gran plataforma de eficiencia energética que va a ir desde Perú hasta México. Estamos muy prontos a anunciar temas alrededor de ese tema, Mauro, también muy contentos con eso, porque ese es un negocio B2B. Ese es un negocio en donde llegamos a una empresa y le damos absolutamente todos los servicios que necesita. Pero lo más importante es que en Colombia vamos a, más que a crecer nuestro volumen de inversiones. Cuando te hablaba de los 1000 megavatios solares, eso es multiplicar por 4 veces lo que tenemos hoy. Cuando hablamos de las inversiones en calidad y en nuestro negocio de distribución de energía, estamos pues, manteniendo un ritmo de inversiones altísimo sobre nuestro flujo de caja para mantener la calidad de nuestros clientes. Y finalmente, para cerrarte, estamos con una iniciativa muy interesante de comercialización digital que nos está permitiendo hoy ser el comercializador digital más importante del país, con nuestra propia tecnología y nuestro propio hardware. Entonces estamos ahí rompiendo paradigmas y creando un futuro. Es una compañía con 120 desarrolladores, para darte una idea. O sea, ustedes crearon su Neki, nosotros creamos nuestro Enerbit, así se llama. Entonces, nuestra meta es duplicar el valor fundamental de Celsia para nuestros accionistas en 5 años. En el 2030 deberían de haber doblado ese valor fundamental. Esa es la aspiración. Ambición exponencial, ¿ah? Y me encanta además ese mensaje de escucharte con esa energía.
de todas las oportunidades que hay en el sector y cómo eso impacta positivamente en nuestro país y las diferentes regiones donde está Celsia. Así es, ¿no? Eso, Hay que meterle cultura naranja a hay que, eso para cultura desarrollarlo. naranja, mentalidad, ambición, pensamiento en grande. Tú me mencionabas ahorita, Ricardo, que tienes un podcast, que además los invitamos a verlo, que se llama Aquí se habla de energía. Eh, Así es. Supongo que es un tema de educar también en a la gente, no solamente pues a los empleados de Celsius sobre los temas de energía que a veces se salen un poquito de lo cotidiano de la población. Así es. Y es que este sector es tan complejo, Mauro, que explicar todo lo que hay técnico de una forma sencilla para los que trabajamos en el sector es súper difícil. Entonces creamos este podcast que se llama Aquí se habla de energía. No es tan bien producido como este, pues. Esto pues esto sí está fuera de todo nivel, pero traemos invitados de afuera, expertos técnicos acá, startups, que hablen del, del potencial, de las complejidades, de los retos y finalmente del potencial que tiene este sector. Entonces, sí, gracias por la invitación. Generando además ese dinamismo y generando información, contenidos positivos sobre el sector que creo que es muy relevante y es un deber también que tenemos todos en el sector privado. Eh, una pregunta muy importante que además nos sirve de retroalimentación. ¿Qué oportunidades ves tú para los banqueros desde la banca para impulsar todos estos nuevos proyectos energéticos? ¿Qué recomendaciones nos harías no solamente a Bancolombia, sino a todos los colegas del sector financiero? Este es un sector que es transversal a toda la economía y necesita de cuantiosos recursos para poderse desarrollar. Cuando tú miras una empresa de alimentos o cualquier industria, son inversiones importantes. Te lo digo, Mauro, cualquier fábrica pues, puede costar unos 10, 20, 30 millones de dólares y ahí montaste una super mega fábrica. Sí. Acá eso es un pequeño parque solar. Entonces, acá la interacción de trabajar con ustedes, que son nuestros socios financieros, en tener la capacidad de financiamiento de estos proyectos que son multimillonarios, es súper clave. Pero ustedes han ido más allá. Por ejemplo, o sea, yo es que nosotros somos muy fan de Bancolombia. Yo cuando me quito la camiseta naranja muchas veces se me ve el Bancolombia que tengo por detrás de haber trabajado tantos años en el grupo. Y hay una cosa muy importante, no es solo financiamiento, es la capacidad de asesoría, de entender los riesgos también. Los Ustedes, riesgos, claro. muchísimo. Ustedes son unas personas que ustedes son capaces de ver 360 la economía, las tendencias, y muchas veces nos alertan de cuál debe ser la estructura financiera ideal, de dónde debemos de tener cuidado. Esa capacidad de conversar, más allá de simplemente ir por una tasa o por un plazo, es vital para nosotros. Y lo otro es que ustedes han sido muy innovadores y van más allá y han sido socios nuestros. La plataforma de eficiencia energética, el gran activo, era una sociedad que teníamos con ustedes que se llamaba Laurel, Así es. en donde pudimos hacer un crecimiento exponencial en techos solares en Colombia. Teníamos más de 180 clientes y impresionantemente manejados. O sea, la capacidad de ustedes de interactuar, de poner el equity o poner estructuras creativas, financiamientos verdes, todo eso ha ayudado a que Celsia haya podido ser exitosa. Si no, sin ustedes, Mauro, te lo digo claramente, y sin algunos de tus colegas no hubiéramos llegado muy lejos. No, pues muchas gracias pues, por lo que nos corresponde, pero la verdad es que trabajar con aliados y socios como ustedes, eh, sin duda alguna, es un paso adelante. Esta conversación se va a reflejar en tasa o en alguna... Ojalá. Ojalá, ojalá. Ajá. Entre mejor riesgo, mejor tasa. Y con todo lo que están haciendo, siempre serán mejor riesgo. Eh, Oye, para concluir, Ricardo, un mensaje sobre todo a la gente joven. Tú que has tenido tantas posiciones de liderazgo, que tienes ese privilegio de ser el jefe de la cultura de Celsia,
¿Qué mensaje les das en un momento en donde necesita uno tener mayor optimismo, donde necesita uno creer más en que hay oportunidades? Ujú. ¿Qué mensaje les dejarías? Pues Mauro, yo creo que creérnosla, creerle a Colombia, creer en ellos mismos, a los jóvenes. Eh, Muchas veces tendemos a ver el vaso siempre medio vacío, como a que lo negativo nos pegue mucho. Pero hay tantas cosas positivas por resaltar, tantas cosas buenas que pasan en este país. Lo otro es que defiendan su libertad, la libertad de ellos de poder estudiar, de poder desarrollarse, de poder alcanzar sus sueños. Pero eso depende de que se defienda la libertad económica, que defiendan la democracia también, que entiendan que esto es lo que nos ha permitido avanzar tanto y haber logrado tanto en lo social, es por eso, que ellos entiendan que ellos son los principales beneficiarios de esa defensa, pero que se la crean. El futuro se construye ahora y estoy seguro de que nos van a sorprender esos jóvenes, Mauro, y nos van a Sí, llevar a este país total. a otro estadio que no lo vemos hoy. Esa generación va a generar unos impactos muy positivos en nuestro país y en todas las regiones donde estamos, en Latinoamérica. Ricardo, un verdadero placer que nos hayas acompañado, que te hayas tomado el tiempo de venir acá, de conversar con toda la audiencia. Em, Vemos una persona súper enfocada en la cultura, en la innovación, em, en creer en el país. Yo creo que ese mensaje tuyo de créansela, por favor, pensemos en grande, como Claro, están haciendo ustedes en los diferentes frentes de energía. Hemos tenido además una clase magistral sobre... Yo he aprendido mucho hoy. Te qué digo bueno. que uno nunca termina de aprender, pero increíble todo lo que nos has contado. Esa evolución, por ejemplo, de lo que ahora es ESG, que era un tema muy acuñado y ya está teniendo igualmente su evolución. De verdad que gracias por seguir construyendo país, gracias por todo lo que haces en Celsia y también agradecerte pues por esa alianza permanente que tenemos entre Grupo Cibes, Bancolombia y Celsia. Maravilloso, Mauro. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por haber pintado las columnas de naranja. Me siento muy honrado como celsiano. Pero quería cerrar también felicitando al banco. La fotografía de la celebración de los 30 años del grupo Cibest en la Bolsa de Nueva York. Eso ha sido fundamental. Uno no lo mide, pero es que el beneficio para todo Colombia de tener una entidad eh, tan que quiere tanto al país y que le ha dado tanto al país es maravilloso. Así que felicitaciones también por esos 30, Mauro, a ti y a todo el grupo. Muchísimas gracias y estamos muy contentos con esos 30 años en la Bolsa de Nueva York, con los 150 años que cumplimos Increíble. este año, que no es otra cosa que un reflejo de hacer un trabajo consistente, disciplinado, con propósito y donde queremos impactar positivamente a la gente. Muchas gracias por estar acá, Ricardo. A ustedes. Un saludo para todos y muchas gracias por acompañarnos.